En el otoño de 1714, 42 colonos de la costa de Carolina simplemente desaparecieron sin dejar rastro. No fueron tomados para pedir rescate, no fueron vendidos como esclavos, no fueron asesinados en incursiones, desaparecieron. Lo que hace que esta desaparición sea particularmente escalofriante es que cada testigo describió el mismo detalle aterrador. El capitán pirata que los tomó no estaba interesado en su oro, su plata, ni siquiera en sus barcos. Los estaba seleccionando uno por uno, como un granjero que elige ganado en el mercado, examinando sus dientes, escuchando su respiración, probando sus reflejos con la fría precisión de un médico que pasa visita. Los registros coloniales enterrados durante siglos en los archivos de Charleston y solo recientemente puestos a disposición de los investigadores revelan que el capitán Ezekiel Thorne no era un pirata ordinario. Los documentos judiciales de su servicio naval describen a un brillante cirujano que había salvado cientos de vidas durante las campañas caribeñas de Gran Bretaña. Los diarios médicos del Hospital Naval de Portsmouth elogian sus técnicas innovadoras y su habilidad casi sobrenatural para mantener con vida a los hombres durante procedimientos que deberían haberlos matado. Pero en algún lugar de las aguas plagadas de enfermedades del Maine español, este sanador se había transformado en algo completamente distinto. Durante más de 300 años, el destino de esas 42 almas permaneció como uno de los misterios marítimos más inquietantes de América. Las autoridades coloniales clasificaron la investigación. A las familias se les dijo que sus seres queridos habían perecido en naufragios, y la verdad fue enterrada bajo capas de secreto oficial y desinformación deliberada. Hasta ahora, descubrimientos arqueológicos en aguas cubanas, documentos descifrados de monasterios españoles y registros navales británicos recientemente desclasificados han revelado finalmente la horrible verdad sobre lo que les ocurrió a esos colonos inocentes. Antes de continuar con la historia del capitán Thorne y sus impíos experimentos, quiero que sepas que este canal está dedicado a traerte las historias más oscuras y perturbadoras de la historia estadounidense. Historias que los libros de historia pasaron por alto o deliberadamente ocultaron. Si eres nuevo aquí, presiona ese botón de suscripción y dime en los comentarios de qué estado me escuchas. Me encanta saber dónde se encuentran mis compañeros amantes del misterio y me ayuda a comprender qué historias regionales resuenan más en nuestra comunidad. Ahora, descubramos qué fue lo que realmente sucedió con esas 42 personas inocentes y por qué su desaparición representa uno de los capítulos más perturbadores en la historia marítima temprana de América. Los registros que estamos a punto de explorar han sido corroborados por múltiples archivos coloniales, bitácoras de barcos, testimonios de 3 naciones diferentes y pruebas físicas que de algún modo sobrevivieron a los siglos. Juntos, pintan un cuadro tan perturbador que desafía todo lo que pensábamos saber sobre la piratería, la medicina y el precio del avance científico en el siglo XVIII temprano. La costa de Carolina en 1714 era un lugar atrapado entre mundos, donde la civilización europea se encontraba con la naturaleza indómita en una lucha constante por la dominación. Solo 4 años después de convertirse en una colonia real, la región se extendía a lo largo de cientos de millas de costa traicionera, salpicada de asentamientos que representaban el más precario punto de apoyo de la humanidad en el Nuevo Mundo. Estas comunidades se aferraban a la supervivencia frente a la amenaza constante de los invasores españoles desde Florida, las hostiles partidas de guerra Creek y Cherokee desde el interior, y el peligro siempre presente de piratas que usaban las innumerables calas ocultas y las islas Barrera como bases para sus operaciones. Charlestown, como entonces se conocía a Charleston, servía como la capital colonial y el único asentamiento verdaderamente fortificado de la región. Detrás de sus empalizadas de madera y fortificaciones de tierra,
vivían quizás 3000 almas. Comerciantes, artesanos, funcionarios del gobierno y sus familias. Pero más allá de estas murallas había docenas de comunidades más pequeñas dispersas a lo largo de ríos y ensenadas costeras. Plantaciones de arroz talladas en pantanos infestados de malaria, campamentos madereros donde los hombres talaban antiguos cipreses y pinos para abastecer los astilleros navales británicos, aldeas pesqueras donde las familias habían reunido modestos sustentos de la generosidad del mar, y puestos comerciales donde los colonos intercambiaban con las tribus locales pieles de venado y otros productos de la naturaleza salvaje. Era una tierra dura que forjaba gente dura, hombres y mujeres que habían cruzado un océano para escapar de la pobreza, la persecución religiosa o los problemas legales en Europa. Familias como los Petanstones, Thomas, un carpintero naval de Devon, que había hecho su aprendizaje en los astilleros de la Royal Navy, y su esposa Margaret, que le había dado 3 hijos a pesar de haber perdido a otros 2 por las fiebres que se llevaban a tantos bebés coloniales. Ellos habían establecido un aserradero cerca del río Ashley, utilizando la experiencia naval de Thomas para elaborar las maderas especializadas necesarias para la construcción de barcos, o Rebecca Harwell, una viuda de unos 30 años que dirigía un pequeño puesto comercial y enseñaba letras a los niños locales. Ella había llegado a Carolina como esposa de un plantador de tabaco, solo para perder a su marido a causa de la fiebre amarilla que barrió la colonia en 1711. En lugar de regresar a Inglaterra en desgracia, ella había usado la modesta herencia de su difunto esposo para establecerse como una de las pocas mujeres alfabetizadas de la región, enseñando a leer y a hacer cuentas tanto a los hijos de plantadores como de artesanos. Estos no eran los ricos varones del arroz con sus grandes plantaciones y cientos de trabajadores esclavizados que más tarde definirían la edad dorada de Carolina. Eran familias trabajadoras, personas que poseían quizás unas pocas acres de tierra despejada, un puñado de herramientas y la desesperada esperanza de que el trabajo duro eventualmente proporcionaría seguridad a sus hijos. Vivían en casas de madera con ventanas de papel aceitado, vestían ropa hecha en casa y se consideraban afortunados si podían permitirse comer carne más de 2 veces por semana. El clima político añadía otra capa de tensión a la vida cotidiana. La guerra de la reina Ana había terminado recientemente con el Tratado de Utrecht, pero la paz era frágil, y todos lo sabían. El conflicto había dejado a miles de marineros y soldados desempleados dispersos a lo largo de la costa americana. Hombres que habían pasado años aprendiendo a luchar y matar, pero que ahora se encontraban sin propósito ni perspectivas. Muchos se convirtieron en piratas, viéndolo como su único camino hacia la supervivencia en un mundo que los había descartado como herramientas rotas. El gobierno colonial, sobrecargado por demandas contradictorias de Londres e intereses locales, apenas podía mantener el orden en Charlestown, y mucho menos patrullar las docenas de ensenadas y calas ocultas que proporcionaban refugios perfectos para los piratas. El gobernador Charles Craven, nombrado apenas 2 años antes, comandaba a menos de 50 soldados regulares y dependía de unidades de milicia que estaban mal entrenadas y equipadas. Sus fuerzas navales consistían en una sola balandra armada y los barcos mercantes que podía reclutar temporalmente durante emergencias. En este ambiente precario navegó el capitán Ezekiel Thorne, un hombre cuya sola presencia transformaría la piratería de un crimen de oportunidad en algo mucho más siniestro. Nacido en Londres alrededor de 1675 en una familia de modestos comerciantes, Thorne había recibido una educación de caballero en una escuela de gramática antes de conseguir un puesto como ayudante de cirujano en la Royal Navy. Esto no era un logro menor para el hijo de un comerciante. Los puestos navales solían estar reservados para los hijos de la nobleza o aquellos con conexiones poderosas. Los registros navales de Portsmouth
muestran que Thorne sirvió con distinción a bordo del HMS Defiance durante operaciones contra fuerzas francesas y españolas en el Caribe. Su historial de servicio, preservado en los archivos nacionales británicos, documenta su rápido ascenso de ayudante de cirujano a cirujano naval completo, una promoción que normalmente tomaba décadas, pero que Thorne consiguió en apenas 4 años. Sus oficiales superiores elogiaban sus habilidades quirúrgicas, su comportamiento calmado durante la batalla y sus enfoques innovadores para tratar a los hombres heridos en las condiciones estrechas e insalubres de los barcos de guerra. Pero esos mismos registros contienen indicios de la oscuridad que más tarde lo consumiría. Oficiales compañeros señalaron en su correspondencia privada, cartas descubiertas en varios archivos británicos durante la década de 1980, que Thorne mostraba una inquietante fascinación por la mecánica de la herida y la muerte. Se ofrecía voluntario para los casos más espantosos, pasando horas estudiando heridas que otros cirujanos rápidamente cerraban y olvidaban. Durante un enfrentamiento particularmente brutal con corsarios españoles, se observó a Thorne haciendo bocetos detallados de hombres moribundos, registrando sus últimas palabras y la progresión de sus heridas con un desapego científico que perturbaba a sus colegas. El joven Thorne posee habilidades que podrían convertirlo en el mejor cirujano naval de su generación, escribió el comandante William Hayes a su hermano en 1710. Pero hay algo en sus ojos cuando trabaja que me hiela la sangre. Estudia el sufrimiento del mismo modo que otros hombres estudian mapas, como si el dolor y la muerte fueran territorios a explorar y conquistar. Las desapariciones comenzaron el 15 de octubre de 1714, con un ataque a la plantación Willowbrook, una operación arrocera ubicada en una curva del río Cooper a unas 20 millas al norte de Charlestown. La plantación pertenecía a Samuel Hawthorne, un segundo hijo de una pequeña nobleza inglesa que había invertido su modesta herencia en el cultivo de arroz en Carolina. Hawthorne empleaba a 12 sirvientes por contrato, en su mayoría escoceses, que se habían vendido en servidumbre temporal para pagar su pasaje a América, y poseía 15 africanos esclavizados que habían sido comprados de un barco negrero el año anterior. La disposición física de la plantación era típica de las operaciones arroceras de Carolina. Una casa principal construida sobre cimientos elevados para evitar inundaciones, rodeada de dependencias que incluían cuartos para sirvientes contratados, cabañas de esclavos, instalaciones para el procesamiento de arroz y talleres para mantener el complejo sistema de diques y esclusas que controlaban el flujo de agua a través de los campos de arroz. Todo el asentamiento estaba conectado por pasarelas elevadas y caminos rudimentarios que se volvían intransitables durante la temporada de lluvias. Según el detallado testimonio dado por el capataz de la plantación, Jonathan Gray, quien sobrevivió escondiéndose en el granero de arroz durante el ataque, los piratas llegaron con la niebla matutina que frecuentemente se levantaba del río durante los meses de otoño. Pero esto no se parecía a ningún ataque pirata en la memoria viva. No hubo fuego de cañón que anunciara su presencia. No hubo gritos de batalla que resonaran a través del agua. No hubo llamas brotando de edificios en llamas. Llegaron silenciosos como la misma muerte. Hay contaría más tarde a los investigadores coloniales, con sus manos curtidas temblando mientras hablaba. Estaba revisando la cosecha de arroz de la mañana, cuando escuché voces hablando en voz baja y urgente cerca de la casa principal. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, ya habían rodeado todos los edificios de la plantación. Gray describió cómo el capitán Thorne, vestido con un abrigo naval azul oscuro con botones de latón, pero sin insignias de rango, se movía metódicamente por los edificios de la plantación con un pequeño grupo de hombres armados. Pero estos no eran los piratas toscos y sucios de la imaginación popular. Se movían con precisión militar, hablando en voz baja y siguiendo lo que parecía ser un plan predeterminado.
Lo más inquietante de todo era que Thorne llevaba lo que parecía ser un diario encuadernado en cuero y pasaba varios minutos estudiando a cada persona que encontraba antes de tomar notas cuidadosas. El proceso de selección desafiaba todas las expectativas del comportamiento pirata. A los trabajadores ancianos se les liberaba de inmediato y se les decía que permanecieran en sus alojamientos. Los niños menores de 16 años eran igualmente descartados después de breves exámenes. Cualquiera que mostrara signos de enfermedad, lesión o debilidad física era rechazado sin consideración. Pero los adultos sanos de entre 20 y 40 años recibían un escrutinio intenso que se parecía más a un examen médico que a una captura militar. El capitán presionaba su oído contra sus pechos, escuchando sus latidos como un médico revisando enfermedades, testificó Cray. Les examinaba los dientes, probaba sus reflejos golpeando sus rodillas y codos, y los hacía caminar en línea recta mientras estudiaba su andar. Cuando la joven Mary Caldwell comenzó a llorar, tenía apenas 18 años y nunca había estado a más de 10 millas de la plantación. Él le dijo que las lágrimas indicaban un sistema nervioso sano, e hizo notas adicionales en su libro. 8 individuos fueron seleccionados de la plantación Willowbrook: el propio Samuel Hawthorne, su sobrino Peter, que trabajaba como contable de la plantación, 2 sirvientes contratados hábiles que trabajaban como carpinteros, 3 de los esclavizados más jóvenes y Mary Caldwell, una sirvienta contratada que había llegado de Irlanda apenas 6 meses antes. Fueron atados con cuerdas, pero no maltratados, y los hombres de Thorne les proporcionaron agua y mantas para lo que parecía ser un largo viaje. Antes de partir, Thorne se dirigió a los residentes restantes de la plantación con palabras que Cray recordaría por el resto de su vida. Estos individuos contribuirán a una empresa que beneficiará a toda la humanidad. Su servicio hará avanzar el conocimiento humano de maneras que ustedes no pueden comprender. No intenten seguirnos ni interferir, y no se producirá ningún daño adicional a su comunidad. Los piratas partieron tan silenciosamente como habían llegado, llevando a sus cautivos a los botes que los esperaban en el río. Toda la operación había durado menos de 2 horas, realizada con una eficiencia que sugería una cuidadosa planificación y reconocimiento. Pero el aspecto más perturbador fue la actitud de Thorne durante todo el asalto. Calmado, profesional y completamente indiferente al terror que estaba infligiendo. 3 días después, el patrón se repitió en Cedar Point, un pueblo pesquero construido alrededor de un puerto natural, donde 2 docenas de familias se ganaban la vida del mar. El ataque siguió el mismo enfoque metódico: llegada silenciosa, examen sistemático de los residentes y cuidadosa selección de adultos sanos. 6 colonos fueron tomados, incluido James Fairfax, un herrero cuyas habilidades aparentemente se consideraban valiosas, y Sarah Pemberton, una joven madre cuyo hijo pequeño fue dejado con los vecinos cuando ella fue considerada apta para ser capturada. Elias Dunham, un pescador que sobrevivió escondiéndose bajo un bote volcado en la playa, proporcionó el relato más detallado de los criterios de selección de Thorne. El capitán interrogaba a cada persona sobre su salud, sus antecedentes familiares de enfermedades y sus profesiones, testificó Dunham ante las autoridades coloniales. Parecía particularmente interesado en aquellos que nunca habían sufrido fiebres, viruelas u otras dolencias. Cuando se enteró de que el joven James Fairfax era un herrero que nunca había estado gravemente enfermo, sonrió de una manera que heló mi alma. Era la sonrisa de un hombre que había encontrado exactamente lo que buscaba. El impacto psicológico en las comunidades sobrevivientes fue devastador. A diferencia de los ataques piratas tradicionales, que inspiraban miedo pero eran al menos comprensibles en sus motivaciones, las incursiones de Thorne creaban un terror que rozaba la locura.
Los padres comenzaron a esconder a sus hijos sanos y a fomentar heridas o enfermedades menores que pudieran hacerlos inadecuados para la selección. Las comunidades que habían sobrevivido a incursiones indígenas, ataques españoles y las constantes amenazas de la vida en la frontera se encontraron impotentes frente a un enemigo cuyos motivos desafiaban la comprensión. Durante las siguientes 6 semanas, la campaña sistemática de Thorne continuó a lo largo de la costa de Carolina. Pine Harbor, un campamento maderero donde los hombres talaban árboles antiguos para enviarlos a Inglaterra, perdió 5 trabajadores. Marsh Landing, un pequeño puerto donde los comerciantes costeros se reunían para intercambiar mercancías, vio desaparecer a 7 residentes. Cooper's Ford, un cruce de río donde los viajeros descansaban antes de continuar hacia Charlestown, fue atacado 2 veces, perdiendo un total de 9 colonos que cumplían los misteriosos criterios de Thorne. Cada ataque seguía el mismo patrón: aproximación silenciosa, examen metódico, selección cuidadosa y partida sin el saqueo pirata tradicional. Las familias ofrecieron enormes rescates por el regreso de sus seres queridos, pero nunca llegaron demandas. Los piratas parecían completamente desinteresados en el oro, la plata, las mercancías o cualquiera de las motivaciones convencionales que impulsaban a otras empresas criminales. El relato más escalofriante provino del último ataque documentado el 28 de noviembre de 1714 en Haven's Rest, un pequeño puerto donde las embarcaciones costeras tomaban agua dulce y provisiones. Martha Pickering, la esposa del tabernero local, fue inicialmente seleccionada por Thorne, pero luego liberada cuando descubrió que estaba embarazada de su tercer hijo. Examinó mi condición con la minuciosidad de un médico entrenado. Testificó presionando sobre mi vientre, haciendo preguntas detalladas sobre mis embarazos anteriores y la salud de mis otros hijos. Cuando determinó que llevaba un niño, me dijo que no era apta para el trabajo, y me liberó de inmediato. Pero antes de dejarla ir, Thorne hizo una declaración que atormentaría a Martha Pickering por el resto de su vida. Las 42 almas que he reunido ayudarán a descubrir los secretos mismos de la vida. Su sacrificio beneficiará a toda la humanidad, aunque puede que no vivan para ver los frutos de su contribución. Cuando se le pidió más detalles sobre la apariencia y el comportamiento de Thorne durante los exámenes, Pickering describió a un hombre de unos 40 años con cabello encanecido y ojos inteligentes que parecían catalogar todo lo que observaban. Hablaba como un caballero instruido, usando palabras que no entendía, frases en latín y términos médicos que estaban más allá de mi educación. Pero había algo roto en su voz, como si hubiera visto cosas que ningún hombre cristiano debería presenciar. Se movía como alguien que cargaba con un gran peso, pero también como alguien que creía que ese peso estaba justificado por algún propósito superior. Las consecuencias inmediatas de las desapariciones sumieron a la colonia de Carolina en un caos sin precedentes. El gobernador Charles Craven, enfrentando presión de colonos aterrorizados, familias enfurecidas y funcionarios en Londres cada vez más impacientes, organizó el mayor esfuerzo de búsqueda marítima en la breve historia de la colonia. 3 buques de guerra fueron puestos en servicio. El HMS Squirrel, una fragata de 6ª clase que servía como la principal defensa naval de la colonia. El HMS Garland, una balandra más pequeña utilizada normalmente para patrullas costeras. Y el barco mercante reconvertido Carolina Merchant, armado apresuradamente con cañones tomados de las fortificaciones de Charlestown. Estos barcos fueron suplementados con todos los mercantes armados disponibles, barcos de pesca y comerciantes costeros que podían ser convencidos o coaccionados para unirse a la búsqueda. El gobierno colonial ofreció recompensas sustanciales por información que llevara a la recuperación de los colonos desaparecidos, y estas recompensas atrajeron a corsarios, antiguos piratas que buscaban perdón, y aventureros que esperaban beneficiarse de la crisis. El esfuerzo de búsqueda,
reveló pistas inquietantes esparcidas a lo largo de la costa sureste. En la isla Kiowa, justo al sur de Charlestown, los equipos de búsqueda descubrieron evidencia de un campamento reciente que había albergado a un gran grupo durante varias semanas. El sitio contenía restos de hogueras de cocina sistemáticas, áreas de letrinas organizadas y, lo más perturbador de todo, lo que parecían ser instalaciones quirúrgicas rudimentarias, construidas con madera a la deriva y restos de barcos. El teniente William Harrington de la milicia colonial, que dirigió la investigación del sitio de Kiowa, presentó un informe que planteaba más preguntas de las que respondía. Descubrimos instrumentos que nuestro cirujano identificó como implementos médicos, aunque muchos eran de diseños que nunca había encontrado en su formación en el Royal College of Surgeons. Había sierras de huesos con inusuales hojas curvas, fórceps de varios tamaños dispuestos en orden sistemático, y frascos de vidrio que contenían residuos que nuestro médico no pudo identificar. Más inquietantes aún fueron los rastros de habitación humana, que sugerían que el sitio había sido organizado según un plan predeterminado. Las áreas para dormir habían sido organizadas en filas precisas, cada una marcada por pequeñas estacas clavadas en el suelo. Un gran fogón central estaba rodeado de bancos de madera dispuestos en círculos concéntricos como si fueran para reuniones grupales o sesiones de instrucción. Lo más inquietante de todo eran una serie de mesas de madera manchadas con sustancias oscuras que las pruebas identificarían más tarde como sangre humana. La disposición sugería procedimientos médicos más que la violencia caótica, típicamente asociada con actividades piratas. Harrington escribió en su informe oficial al gobernador Craven: el nivel de organización y planificación implicaba recursos y conocimientos muy por encima de lo que esperaríamos de simples corsarios comunes. Esto no era obra de hombres desesperados que buscaban una ganancia rápida, sino de individuos que perseguían alguna agenda sistemática. Se descubrieron sitios similares en la isla de John, la isla Folly y varias islas barrera más pequeñas entre Charlestown y Savannah. Cada ubicación mostraba evidencia de preparación cuidadosa, ocupación temporal por grandes grupos y actividades que se parecían más a operaciones médicas de campaña que a campamentos piratas. La consistencia de la evidencia sugería que la organización de Thorne poseía un conocimiento detallado de la geografía costera y había preparado múltiples áreas de reunión para sus operaciones. Pero el descubrimiento más significativo ocurrió el 20 de diciembre de 1714, cuando una tripulación pesquera que trabajaba cerca de la desembocadura del río Santee vio humo elevándose desde Gull's Rest Island, un pequeño pedazo de tierra deshabitado que los marineros locales normalmente evitaban debido a las corrientes peligrosas y las rocas ocultas. Cuando las fuerzas coloniales llegaron 3 días después, encontraron un campamento abandonado que mostraba señales inconfundibles de una ocupación reciente por un grupo muy grande. El capitán Henry Morrison de la milicia colonial, quien comandaba el equipo de investigación, presentó el informe más detallado de cualquier sitio examinado durante el esfuerzo de búsqueda. La isla Gull's Rest había sido transformada en lo que solo podía describirse como una instalación médica temporal, operando en condiciones de campaña. El campamento principal estaba dividido en áreas funcionales distintas: cuarteles para dormir para quizás 60 individuos, dispuestos en filas de estilo militar con espacios de descanso individuales marcados por pertenencias personales que habían sido dejadas atrás aparentemente con prisa. El área central contenía un gran fogón rodeado de bancos de madera y lo que parecía ser un atril construido con madera a la deriva y restos de barcos. El informe de Morrison señaló que esta disposición sugería reuniones regulares de grupo, posiblemente para propósitos de instrucción o planificación. Pero el área más perturbadora era una serie de mesas y bancos de madera, dispuestos bajo un toldo de lona que proporcionaba refugio del sol y la lluvia. Estas mesas,
mostraban pruebas claras de procedimientos quirúrgicos. Morrison escribió: «Nuestro cirujano de barco, el doctor Alexander Whiteside, examinó el sitio e identificó marcas de herramientas consistentes con cortes de hueso, incisiones de carne y lo que parecía ser un estudio anatómico sistemático. La disposición de los instrumentos, la presencia de canales de drenaje tallados en las superficies de madera y la organización sistemática del espacio de trabajo sugerían procedimientos médicos llevados a cabo por individuos con formación formal. Quizás lo más inquietante fueron las notas y dibujos detallados descubiertos enterrados bajo una de las estructuras de madera, escritos principalmente en latín con secciones en lo que parecía ser un cifrado médico. Estos documentos contenían dibujos anatómicos y notas de observación que demostraban un nivel de conocimiento médico que era a la vez avanzado y profundamente perturbador. El doctor Whiteside, que se había formado en la Universidad de Edimburgo y era el único médico en la colonia capaz de leer latín médico, fue llevado para examinar y traducir los papeles. Su traducción reveló observaciones sobre anatomía y fisiología humanas que estaban décadas por delante del conocimiento médico europeo aceptado. Las notas contenían descripciones detalladas de patrones de circulación sanguínea, respuestas del sistema nervioso a varios estímulos y procedimientos quirúrgicos que no serían desarrollados formalmente por la medicina legítima hasta mediados del siglo XVIII o más tarde. Pero también contenían referencias a sujetos experimentales, observaciones controladas de respuestas fisiológicas bajo estrés y pruebas sistemáticas de umbrales de tolerancia al dolor que dejaban en claro que estos avances se habían logrado mediante la experimentación humana sistemática. Estos escritos demuestran un conocimiento médico que supera todo lo que encontré durante mi formación en Edimburgo, informó el doctor Whiteside en su evaluación confidencial al gobernador Craven. Los dibujos anatómicos muestran una comprensión del funcionamiento de los órganos internos que rivaliza con el trabajo de los mejores médicos europeos. Pero los métodos descritos para adquirir este conocimiento representan un abandono completo de la moralidad cristiana y de la ética médica. Quienquiera que haya escrito estos documentos poseía las habilidades de un maestro cirujano, pero claramente había abandonado cualquier preocupación por el bienestar humano en la búsqueda del conocimiento. El gobierno colonial, enfrentado con evidencia de atrocidades sistemáticas pero sin perpetradores vivos que procesar, tomó una decisión que garantizaría que la verdad sobre los experimentos del capitán Thorne permaneciera oculta durante siglos. Los registros oficiales fueron clasificados como asuntos sensibles de seguridad colonial. A las familias de los desaparecidos solo se les dijo que sus seres queridos probablemente habían perecido en un naufragio durante un intento de escape, y todas las pruebas físicas fueron destruidas o transferidas a un almacenamiento seguro en Londres. Esta decisión se justificó en ese momento como necesaria para prevenir el pánico entre la población colonial y para evitar proporcionar información que pudiera alentar empresas criminales similares. Pero la clasificación también sirvió para proteger a los funcionarios coloniales que no habían logrado prevenir las desapariciones y que temían que la divulgación completa pudiera resultar en su destitución del cargo. Sin embargo, los rumores y relatos en susurros persistieron en las comunidades costeras, a pesar de los intentos oficiales de mantener el secreto. Los pescadores informaron haber visto luces extrañas en varias islas durante los meses posteriores a las desapariciones. No eran las simples fogatas que podrían indicar náufragos o campamentos temporales, sino patrones organizados de iluminación que sugerían actividades nocturnas sistemáticas. Varios capitanes de barcos afirmaron haber encontrado campamentos abandonados en playas remotas, siempre con evidencia de recientes fogatas y uso de herramientas, pero nunca con señales de habitación actual. De estos informes surgió un patrón que sugería movimiento sistemático a lo largo de la costa, como si alguien estuviera continuando el trabajo de Thorne en secreto,
moviéndose de lugar en lugar para evitar la detección. Las implicaciones eran aterradoras. O bien la organización de Thorn había sobrevivido a los esfuerzos de búsqueda coloniales, o el conocimiento que habían adquirido estaba siendo continuado por otros que compartían su despiadada dedicación al avance médico, sin importar el costo humano. El misterio adquirió dimensiones internacionales en la primavera de 1715, cuando un buque mercante español, la Santa Catalina, entró con dificultad en el puerto de Charlestown, con daños de lo que su capitán describió como el encuentro pirata más inusual en sus 30 años en el mar. El capitán Diego Velázquez, un veterano de las rutas comerciales del Caribe que había sobrevivido a ataques de piratas ingleses, franceses y holandeses, informó de un incidente que desafiaba toda comprensión convencional de la piratería marítima. «Nos interceptaron 3 leguas al sur de la costa de Florida», dijo Velázquez a las autoridades coloniales a través del padre Rodríguez, un sacerdote español que actuó como traductor. «Pero no nos dispararon. No exigieron nuestra rendición. No intentaron abordarnos por la fuerza. En cambio, su capitán solicitó permiso para subir a bordo bajo bandera de tregua, alegando que solo buscaba examinar a nuestra tripulación en busca de signos de enfermedad y ofrecer asistencia médica si era necesario». La descripción de Velázquez del capitán pirata coincidía en cada detalle con la proporcionada por los sobrevivientes de las incursiones de Thorn en Carolina. Un hombre de unos 40 años, bien educado, vestido a la moda naval pero sin insignias oficiales, que llevaba un diario encuadernado en cuero y mostraba un interés obsesivo por el examen médico más que por la piratería tradicional. Pero lo que hizo este encuentro aún más perturbador fue el relato de Velázquez de lo que sucedió después. El capitán español inicialmente había rechazado la extraña petición, pero cuando varios de sus hombres comenzaron a mostrar síntomas de fiebre amarilla, la temida Yellow Jack, que podía matar tripulaciones enteras en cuestión de días, la desesperación superó a la cautela. «Mis hombres estaban muriendo», explicó Velázquez, «y yo no tenía médico a bordo, ni medicinas que pudieran ayudarlos. Cuando el capitán inglés ofreció tratar a nuestros enfermos a cambio de la oportunidad de estudiar su condición, sentí que no tenía otra opción que aceptar. Lo que siguió desafió todas las suposiciones sobre el comportamiento y las capacidades de los piratas. Thorn había subido a bordo de la Santa Catalina, acompañado por varios asistentes que parecían ser antiguos cautivos, pero que ahora trabajaban voluntariamente bajo su mando. Estos hombres ayudaban a examinar a los marineros enfermos, tomando notas detalladas y haciendo dibujos anatómicos de los síntomas con la precisión de ilustradores médicos entrenados. El conocimiento del capitán inglés sobre enfermedades era extraordinario, informó Velázquez. Diagnosticó correctamente condiciones que habían desconcertado a cirujanos navales experimentados, prescribió tratamientos utilizando medicinas que nunca había visto, y demostró técnicas quirúrgicas que parecían casi milagrosas en su efectividad. En pocos días, hombres que estaban muriendo se recuperaron por completo. Pero el aspecto más inquietante del encuentro fue el comportamiento de los asistentes de Thorn. Uno de ellos, un joven con la conducta y el habla de un caballero, se había identificado en voz baja ante Velázquez como Thomas Petton, hijo de un carpintero naval de Carolina que había sido tomado durante las incursiones de octubre. Hablando en susurros en español, que aparentemente había aprendido durante su cautiverio, Petton transmitió un mensaje que desafiaba todas las suposiciones sobre las víctimas de Thorn. Me dijo que él y otros habían sido inicialmente tomados contra su voluntad, testificó Velázquez, pero que habían llegado a comprender la importancia del trabajo del capitán Thorn. Afirmó que eran participantes en una gran empresa médica que eventualmente beneficiaría a toda la humanidad, que el conocimiento que se estaba obteniendo gracias a su cooperación salvaría miles de vidas en el futuro. Esta revelación sugería que al menos algunos de los cautivos de Thorn no habían sido asesinados.
sino que se habían convertido en participantes voluntarios en sus experimentos. Las implicaciones psicológicas eran asombrosas. ¿Qué tipo de procedimientos, persuasión o condicionamiento había transformado a colonos secuestrados en asistentes devotos que hablaban de su captor con aparente reverencia? El relato de Velázquez se volvió aún más perturbador cuando describió la partida de los piratas. Antes de irse, el capitán inglés nos dio un suministro de medicinas que, según él, evitarían futuros brotes de fiebre entre nuestra tripulación. Estos tratamientos resultaron más efectivos que cualquier remedio que había encontrado en 3 décadas de navegación caribeña. Pero el precio de este milagro fue presenciar cómo buenos hombres cristianos eran reducidos a sirvientes voluntarios de lo que sólo podía considerar locura. El testimonio del capitán español fue corroborado por miembros de su tripulación, quienes proporcionaron detalles adicionales sobre la organización de Thorn, que dibujaban un retrato de una operación sofisticada, muy alejada de la piratería típica. El propio navío pirata, que Velázquez describió como un galeón convertido que enarbolaba colores ingleses, había sido ampliamente modificado con lo que parecían ser instalaciones médicas. A través de las escotillas abiertas del barco, los marineros españoles habían vislumbrado espacios interiores que parecían más salas de hospital que camarotes piratas, completos con filas organizadas de camas, equipo quirúrgico y lo que parecía ser una biblioteca de textos médicos. Los investigadores coloniales dirigidos por el juez Samuel Richardson comenzaron a reconstruir una cronología que sugería que Thorn no simplemente había desaparecido después de las incursiones de noviembre, sino que había establecido una operación móvil que continuaba expandiéndose por todo el Caribe. Esta teoría fue respaldada por informes adicionales que llegaron a lo largo de 1715, desde varias fuentes a lo largo de la costa sureste y en puertos caribeños. Un capitán mercante británico informó haber encontrado un barco que coincidía con la descripción del anatomista cerca de Nassau, donde el capitán pirata había solicitado permiso para examinar a miembros de la tripulación que sufrían de disentería. Los piratas habían ofrecido intercambiar medicinas altamente efectivas por suministros y protección contra patrullas navales. Un corsario francés afirmó haber sido abordado por piratas de habla inglesa que ofrecieron compartir conocimientos médicos avanzados a cambio de información sobre las flotas del tesoro españolas. Más significativamente, varios antiguos prisioneros de diversas tripulaciones piratas informaron de encuentros con individuos que afirmaban ser antiguos colonos de Carolina. Estos hombres, según testimonios registrados en los archivos coloniales de Jamaica, hablaban de participar en investigaciones médicas que revolucionarían la comprensión humana de las enfermedades, las lesiones y los procesos fundamentales de la vida misma. El patrón que surgía era el de un laboratorio médico flotante, protegido por barcos armados y tripulado por una combinación de conversos voluntarios y asistentes coaccionados. Pero quedaban preguntas cruciales sin respuesta. ¿Qué había sucedido con aquellos cautivos que se negaban a cooperar? ¿Cómo mantenía Thorn la disciplina y la lealtad entre personas que habían sido secuestradas de sus hogares? ¿Y qué tipo de descubrimientos médicos podrían justificar métodos tan horribles? Las respuestas comenzaron a surgir a través de una fuente inesperada: la correspondencia privada del Dr. James Peyton, un médico escocés que trabajaba en Jamaica, quien había comenzado a encontrarse con antiguos pacientes de las operaciones de Thorn. Las cartas de Peyton a su colega, el Dr. William M'Leod, en el Royal College of Surgeons de Edimburgo, descubiertas durante la renovación de la biblioteca del colegio en 1923, proporcionan el relato contemporáneo más detallado de los experimentos médicos de Thorn y sus efectos en sujetos humanos. La correspondencia del Dr. Peyton, que abarca el período de diciembre de 1715 a marzo de 1716,
documenta un encuentro sistemático con individuos que habían escapado de lo que describían consistentemente como un hospital flotante operado por piratas ingleses en el Caribe. Estas cartas, escritas en el lenguaje médico formal de la época, pero teñidas de un horror evidente por lo que describían, proporcionan una visión crucial del alcance y la naturaleza de los experimentos de Thorne. He tratado esta semana a 3 individuos que afirmaron haber sido antiguos sujetos de experimentación médica realizada a bordo de barcos piratas, escribió Piton en su primera carta fechada el 15 de diciembre de 1715. Sus relatos son casi demasiado horribles para creer. Sin embargo, sus condiciones físicas proporcionan pruebas innegables de procedimientos quirúrgicos muy por encima de todo lo practicado en la medicina civilizada. He examinado cicatrices de operaciones que deberían haber matado a los pacientes en circunstancias normales, y sin embargo no solo sobreviven, sino que demuestran capacidades físicas aparentemente mejoradas. Según las detalladas notas médicas de Piton, los cautivos fugados describieron un programa sistemático de experimentación humana realizado a bordo de un galeón convertido que había sido ampliamente modificado para servir como laboratorio flotante. El barco, que identificaron como el Anatomista, había sido equipado con instalaciones quirúrgicas que rivalizaban con los mejores hospitales de Londres o Edimburgo, completas con iluminación adecuada, sistemas de ventilación y almacenamiento de instrumentos que sugerían una considerable inversión financiera y una cuidadosa planificación. Las instalaciones médicas de la nave ocupaban múltiples cubiertas e incluían áreas separadas para diferentes tipos de procedimientos, quirófanos para operaciones mayores, salas de recuperación con docenas de camas dispuestas en filas sistemáticas, cámaras de aislamiento para pacientes con enfermedades contagiosas e incluso lo que parecían ser laboratorios primitivos donde se preparaban y probaban medicinas. El nivel de organización y equipamiento sugería recursos muy por encima de lo que cualquier operación pirata normal podría disponer. Pero las revelaciones más perturbadoras se referían a los métodos de Thorne para mantener la obediencia y la cooperación entre sus sujetos no dispuestos. En lugar de confiar únicamente en la fuerza física o la amenaza de muerte, había desarrollado un sofisticado sistema de condicionamiento psicológico, combinado con beneficios médicos genuinos que creaban relaciones complejas entre captor y cautivo. Un hombre que examiné había sufrido de un brazo atrofiado desde la infancia, resultado de una lesión de nacimiento que lo había dejado parcialmente discapacitado e incapaz de realizar trabajos pesados. Registró Petton en sus notas. Ahora posee pleno uso del miembro, con cicatrices quirúrgicas que indican que el hueso, el músculo y el tejido nervioso habían sido de algún modo reconstruidos mediante técnicas que nunca he encontrado en la literatura médica. Cuando pregunté sobre el procedimiento, habló del capitán Thorne con una mezcla de terror y gratitud que fue profundamente inquietante presenciar. Los sujetos fugados describieron un proceso cuidadosamente orquestado de transformación médica que comenzaba con exhaustivos exámenes físicos diseñados para identificar problemas de salud existentes, lesiones o discapacidades que podían ser abordadas mediante intervención quirúrgica. Los cautivos que cooperaban con estas evaluaciones iniciales recibían tratamiento para dolencias que los habían aquejado durante años. El dolor crónico era eliminado mediante procedimientos que Piton no pudo identificar. Las viejas lesiones eran curadas utilizando técnicas quirúrgicas adelantadas décadas a la medicina contemporánea, y las enfermedades eran tratadas con medicinas que parecían imposiblemente efectivas. He documentado casos de individuos que fueron curados de la tisis, tuvieron órganos dañados reparados o reemplazados, y recibieron tratamientos para condiciones que nuestros textos médicos consideran incurables, escribió Petton. La precisión quirúrgica requerida para estos procedimientos supera todo lo que presencié durante mi formación. Sin embargo, estas operaciones aparentemente fueron realizadas en condiciones de campaña a bordo de un barco en el mar. Pero aquellos que se negaban a participar en la investigación de Thorne
o que intentaban escapar enfrentaban consecuencias que servían como horribles ejemplos para los demás. La correspondencia de Peyton describe el examen de antiguos cautivos que mostraban evidencias de cirugías punitivas diseñadas no para matar, sino para crear discapacidades permanentes que sirvieran como recordatorios constantes del precio de la resistencia. Traté a una joven que había intentado escapar durante el primer mes de operación del barco. Documentó. Como castigo, fue sometida a un procedimiento quirúrgico que dañó sus cuerdas vocales de tal manera que ya no podía hablar más que en susurros. La precisión de la lesión sugiere un conocimiento detallado de la anatomía y una intención deliberada de crear una discapacidad específica sin poner en peligro la vida. Ella sirve como una advertencia viviente para otros que pudieran considerar resistirse. La correspondencia del doctor también reveló que las operaciones de Thorne se habían expandido mucho más allá de los 42 colonos originales de Carolina. Para 1715, su laboratorio flotante albergaba supuestamente a más de 100 sujetos de diversas nacionalidades y orígenes, todos cuidadosamente seleccionados por características físicas o mentales específicas que servían a diferentes aspectos de su programa de investigación. Los colonos españoles proporcionaban sujetos para estudios de resistencia a enfermedades tropicales. Los prisioneros franceses contribuían a la investigación sobre técnicas quirúrgicas para tratar heridas de batalla. Cautivos africanos, aparentemente comprados a traficantes de esclavos, fueron utilizados para experimentos relacionados con la resistencia física y la tolerancia al dolor. Cada grupo servía a propósitos de investigación específicos en lo que Peyton describió como un programa sistemático de experimentación humana que rivaliza con el alcance de cualquier institución médica en Europa. La complejidad de la operación de Thorne se reveló aún más a través de relatos de la rutina diaria del barco. Los sujetos eran organizados en grupos basados en su estado de salud y en las asignaciones de investigación. Aquellos que recibían tratamiento médico activo recibían excelente atención y nutrición para asegurar una recuperación óptima. Los individuos que servían como sujetos de prueba para nuevos procedimientos eran mantenidos en condiciones cuidadosamente controladas que maximizaban el valor científico de los experimentos mientras minimizaban el riesgo de perder material de investigación valioso. Justo cuando pensamos que lo habíamos visto todo, el horror en estas aguas caribeñas se intensifica. El alcance del laboratorio flotante de Thorne desafía todas las suposiciones sobre lo que era posible en 1715, sugiriendo recursos y conocimientos que parecen casi imposibles para la época. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo que ame los misterios oscuros. Presiona ese botón de me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte nunca historias como esta. Descubramos juntos qué sucede después en el descenso del capitán Thorne hacia la locura médica. Las cartas de Peyton de principios de 1716 sugieren que había sido contactado por representantes de la organización de Thorne con una oferta para unirse a sus esfuerzos de investigación. La invitación, entregada por un caballero bien vestido que apareció en su consulta en Kingston en febrero de 1716, prometía acceso a un conocimiento médico que podría revolucionar la cirugía, el tratamiento de enfermedades y la comprensión humana de la anatomía y la fisiología. Se me presenta una oportunidad que desafía todos los principios de ética médica que he jurado defender, confesó Peyton a su colega de Edimburgo. Estos hombres ofrecieron compartir descubrimientos que podrían salvar miles de vidas, tratamientos para condiciones que actualmente se cobran innumerables víctimas, técnicas quirúrgicas que podrían devolver la función a los discapacitados y esperanza a los desesperanzados. Sin embargo, sus métodos representan un abandono completo de la moralidad cristiana y de los principios fundamentales de la práctica médica.
La oferta de reclutamiento incluía descripciones detalladas de proyectos de investigación que Piton encontró a la vez fascinantes y horribles. La organización de Thorne afirmaba haber desarrollado técnicas para el trasplante de órganos, métodos para reparar lesiones de la columna que devolvían la movilidad a pacientes paralizados, y tratamientos para enfermedades mentales que podían curar condiciones previamente consideradas incurables. Hablaban de avances en la comprensión de la circulación sanguínea que podían prevenir fallos cardíacos, procedimientos quirúrgicos que podían reparar lesiones cerebrales y medicinas que podían extender la vida humana mucho más allá de los límites naturales. Estoy dividido entre mi juramento hipocrático y mi curiosidad científica, confesó en lo que sería su penúltima carta. Los avances que estos hombres han logrado podrían aliviar incontables sufrimientos humanos, podrían transformar la medicina de un arte primitivo en una verdadera ciencia. Sin embargo, sus métodos requieren el sacrificio sistemático de sujetos no dispuestos, la reducción de los seres humanos a material experimental. Temo que aceptar su oferta condenaría mi alma. Pero rechazarla puede costarle a la humanidad descubrimientos que podrían salvar innumerables vidas. El punto final de decisión llegó cuando a Peyton se le mostraron pruebas físicas de los logros de Thorne, detallados dibujos anatómicos que revelaban estructuras internas del cuerpo con una precisión que no sería alcanzada por la medicina legítima hasta la invención de técnicas quirúrgicas avanzadas. Instrumentos médicos de diseño revolucionario que podían realizar operaciones imposibles con herramientas convencionales y, lo más convincente de todo, varios antiguos pacientes que demostraban los resultados de procedimientos experimentales exitosos. Me trajeron a un hombre que había nacido ciego, pero que ahora podía ver perfectamente después de someterse a lo que describieron como una cirugía de reconstrucción óptica. Escribió Peyton en su carta final fechada el 10 de marzo de 1716. Examiné sus ojos minuciosamente y encontré evidencia de una intervención quirúrgica que de algún modo había restaurado la visión, reemplazando estructuras dañadas con tejido sano de otra fuente. La precisión requerida para tal procedimiento supera todo lo que conocemos en medicina. Sin embargo, la evidencia era innegable. La correspondencia de Peyton termina abruptamente después de esta carta, sin más comunicaciones encontradas en ningún archivo. Los registros coloniales jamaicanos muestran que desapareció de Kingston sin explicación, dejando atrás su consulta médica, sus pertenencias personales y una considerable suma de dinero en cuentas bancarias locales. Su equipo médico y su biblioteca fueron encontrados intactos en su oficina, lo que sugiere que su partida había sido repentina e imprevista. Las implicaciones eran claras. La organización de Thorne estaba reclutando activamente a médicos cualificados para ampliar sus capacidades de investigación, ofreciéndoles acceso a un conocimiento médico que las instituciones legítimas no alcanzarían en décadas o siglos. La estrategia de reclutamiento se dirigía a doctores ambiciosos que pudieran sentirse tentados por la promesa de descubrimientos médicos sin precedentes, sin importar los costos éticos involucrados. Pero la revelación más escalofriante surgió de un mensaje codificado descubierto oculto en la encuadernación de uno de los textos médicos de Peyton, hallado cuando el libro fue reencuadernado durante una venta de bienes en 1876. El mensaje, escrito en un cifrado que no fue descifrado hasta que criptógrafos trabajaron en él durante la década de 1940, reveló que los experimentos de Thorne habían logrado avances que aterrorizaban incluso a sus colaboradores voluntarios. El mensaje decodificado decía: ha aprendido a extender la vida mucho más allá de los límites naturales, pero el costo en sufrimiento humano desafía toda comprensión. Los sujetos que se someten a sus procedimientos finales emergen cambiados de maneras que desafían nuestra comprensión misma de la naturaleza humana.
Temo que hemos creado algo que nunca debió permitirse existir. El conocimiento obtenido puede ser demasiado peligroso para que la humanidad lo posea. Si no regreso de este viaje, que se sepa que algunos descubrimientos son demasiado terribles para perseguirse, a algunos precios demasiado altos para pagarse incluso por el avance de la ciencia médica. La verdad sobre el destino final del Capitán Thorne y el capítulo final de sus horribles experimentos surgió de la fuente más improbable, una confesión en el lecho de muerte registrada por el padre Miguel Santos en el monasterio de San Cristóbal en Cuba durante el invierno de 1718. El moribundo, conocido por los monjes solo como el cirujano inglés, había llegado al monasterio 3 años antes, en un estado de completo colapso físico y mental, hablando un inglés y un latín fragmentados mientras sufría lo que parecía ser un trauma psicológico severo. El padre Santos, un hombre instruido que había estudiado en la Universidad de Salamanca antes de tomar votos religiosos, había sido asignado para cuidar al misterioso paciente. Sus registros cuidadosamente preservados, descubiertos durante la renovación del monasterio en 1894, describen 3 años de recuperación gradual, durante los cuales el paciente permaneció en gran medida incoherente. Hablaba solo en fragmentos sobre procedimientos quirúrgicos, sujetos experimentales que habían sido transformados más allá del reconocimiento, y un capitán cuya búsqueda de conocimiento médico había llevado a descubrimientos que nunca deberían haberse hecho. La condición física del paciente proporcionaba pruebas inquietantes de autoexperimentación extensa. Su cuerpo mostraba las cicatrices de numerosos procedimientos quirúrgicos, algunos aparentemente exitosos, pero otros que sugerían intentos fallidos de operaciones que rozaban la automutilación. Sus manos, aunque lo suficientemente firmes para realizar tareas delicadas, mostraban signos de modificación deliberada. Una sensibilidad adicional en las yemas de los dedos que el padre Santos teorizó que había sido creada para mejorar la precisión quirúrgica y cambios estructurales que permitían una flexibilidad y fuerza inusuales. Este hombre había sido claramente tanto cirujano como sujeto, escribió el padre Santos en su diario privado. Su cuerpo mostraba evidencias de procedimientos que mejoraban sus capacidades físicas, al mismo tiempo que mostraba el desgaste de experimentos que habían llevado la resistencia humana a sus límites. Empecé a sospechar que había estado presente durante el desarrollo de las técnicas médicas que describía, posiblemente sirviendo tanto de investigador como de sujeto de prueba. Cuando la muerte se acercaba a finales de 1718, la mente del paciente se aclaró lo suficiente como para proporcionar un relato coherente que el padre Santos reconoció como demasiado detallado y consistente para ser los desvaríos de un loco. La confesión, registrada en latín para preservar su secreto y proteger al monasterio de posibles acusaciones de albergar a un criminal, reveló el capítulo final del misterio de Thorne y el destino último de los 42 colonos de Carolina. Según el testimonio del moribundo, él era en efecto el Dr. James Pitton, el médico escocés que se había unido a la organización de Thorne en 1716. Su relato describía un laboratorio flotante que se había convertido en una cámara de los horrores donde la búsqueda de conocimiento médico se transformó en una tortura sistemática disfrazada de investigación científica. Los colonos originales de Carolina, reveló, habían servido como base para un programa en constante expansión de experimentación humana, que para 1717 había llegado a incluir a más de 200 sujetos. El capitán Thorne había tenido éxito en su búsqueda de desbloquear los secretos de la fisiología humana, revelaba la confesión. Pero cada avance requería métodos cada vez más horribles. Había aprendido a mantener vivos a los sujetos mediante procedimientos que deberían haberlos matado, a reparar y mejorar órganos humanos utilizando tejido extraído de otros sujetos,
a extender la vida mucho más allá de los límites naturales a través de tratamientos que requerían la destrucción sistemática de otras vidas. El laboratorio flotante había sido organizado en áreas de investigación distintas, cada una enfocada en diferentes aspectos de la anatomía y fisiología humanas. Una sección estudiaba los límites de la resistencia humana, sometiendo a los cautivos a inanición controlada, temperaturas extremas y estrés físico, mientras se monitoreaban cuidadosamente sus respuestas. Otra área se centraba en el desarrollo de técnicas quirúrgicas, utilizando sujetos no dispuestos para probar nuevos procedimientos e instrumentos sin tener en cuenta su supervivencia o recuperación. La sección más horrenda, según la confesión de Piton, estaba dedicada a lo que Thorne llamaba investigación de mejora. Intentos de mejorar las capacidades físicas y mentales humanas a través de modificaciones quirúrgicas y tratamientos químicos. Los sujetos eran seleccionados según características específicas y luego sometidos a procedimientos experimentales diseñados para aumentar la fuerza, la velocidad, la agudeza sensorial o la función mental. «Creamos abominaciones», confesó Piton a través del Padre Santos. Hombres cuya fuerza había sido aumentada más allá de las normas humanas, pero cuyas mentes habían sido destruidas por los procedimientos. Mujeres cuyas capacidades sensoriales habían sido amplificadas hasta el punto de no poder soportar la luz o el sonido normales. Niños cuyo crecimiento había sido acelerado artificialmente hasta que envejecían años en meses, sus cuerpos desarrollándose rápidamente mientras sus mentes permanecían atrapadas en la infancia. La confesión describía al propio Thorne como sometido a las modificaciones experimentales más extensas, transformándose de un médico brillante pero convencional en algo que desafiaba los límites de la naturaleza humana. A través de la autoexperimentación y de los procedimientos realizados por sus asistentes, había aumentado sus capacidades físicas, extendido su esperanza de vida y modificado sus funciones sensoriales y mentales hasta niveles que Piton describió como sobrehumanos pero fundamentalmente erróneos. La búsqueda de conocimiento del capitán había consumido su humanidad. El médico moribundo reveló que Thorne ya no veía a los sujetos como seres humanos, sino como colecciones de órganos, tejidos y sistemas que debían ser estudiados, modificados y, en última instancia, consumidos al servicio de su investigación. Hablaba de crear una nueva forma de vida humana, mejorada y perfeccionada mediante la intervención científica. Pero lo que en realidad creó fueron horrores que desafiaban el plan de Dios para la humanidad. La revelación más perturbadora se refería al experimento final de Thorne, un intento de transferir su conocimiento acumulado y su vida prolongada a un nuevo cuerpo, ya que su forma original comenzaba a fallar debido a décadas de autoexperimentación y exposición a productos químicos y procedimientos peligrosos. La operación, realizada a principios de 1717, tenía como objetivo preservar la conciencia y los recuerdos de Thorne en un cuerpo más joven y saludable, seleccionado entre sus cautivos. «Nos preparamos durante meses», testificó Piton, desarrollando procedimientos que creíamos podían transferir no solo órganos y tejidos, sino recuerdos, conocimiento y la esencia misma de la conciencia de un cuerpo a otro. El capitán se había obsesionado con la inmortalidad, convencido de que su conocimiento médico acumulado era demasiado valioso para perderse con la muerte natural. El procedimiento, intentado durante una noche tranquila mientras el barco laboratorio estaba anclado en una laguna oculta, resultó en un fracaso catastrófico. Tanto Thorne como su reemplazo previsto murieron durante la operación, pero no antes de producir resultados que aterraron incluso a los miembros más endurecidos de su organización. Los dos cuerpos se habían fusionado parcialmente de algún modo, creando lo que Piton describió como algo que no estaba ni completamente vivo ni completamente muerto, poseyendo características de ambos hombres, pero perteneciendo por completo a ninguno. «Los encontramos en la cámara quirúrgica a la mañana siguiente»,
relató el confesor, con voz apenas audible mientras el Padre Santo se esforzaba en registrar sus palabras. Dos cuerpos que compartían características físicas de ambos individuos, ninguno capaz de vida independiente, pero de algún modo aún conscientes y conscientes. El conocimiento y los recuerdos del capitán parecían haberse transferido parcialmente, pero el resultado fue locura en lugar de preservación. Frente a esta abominación, los seguidores sobrevivientes de Thorn finalmente se rebelaron contra la visión de su líder. Los asistentes mejorados, los conversos voluntarios e incluso los discípulos más devotos reconocieron que su capitán había cruzado un límite que nunca debería haberse violado. En una acción coordinada que Pitón describió como a la vez liberación y destrucción, destruyeron sistemáticamente el laboratorio flotante y todo lo que contenía. La rebelión contra el experimento final de Thorn, según la confesión en el lecho de muerte de Pitón, había sido rápida y decisiva. Los miembros sobrevivientes de la organización, dirigidos por algunos de los colonos originales de Carolina que se habían convertido en participantes voluntarios en la investigación, reconocieron que la búsqueda de la inmortalidad de su líder representaba una corrupción del conocimiento médico que ellos mismos habían ayudado a desarrollar. Nos dimos cuenta de que nos habíamos convertido en cómplices de la creación de algo que amenazaba el orden natural mismo, testificó Pitón. El experimento final del capitán nos había mostrado a dónde conducía su camino, no a la mejora de la humanidad, sino a su transformación en algo que ya no era humano. No podíamos permitir que ese conocimiento sobreviviera o se propagara. La destrucción del laboratorio flotante se llevó a cabo con la misma precisión sistemática que había caracterizado la investigación médica de Thorn. A todos los sujetos experimentales que no podían sobrevivir fuera del entorno controlado del barco, se les dieron finales misericordiosos a su sufrimiento. Aquellos que habían sido mejorados o modificados más allá de la posibilidad de una vida normal, recibieron venenos que pusieron fin a su tormento de manera rápida y pacífica. Los materiales de investigación acumulados, diarios, instrumentos médicos, especímenes conservados y los registros detallados de cientos de procedimientos experimentales fueron destruidos sistemáticamente. Los libros fueron quemados, los instrumentos arrojados por la borda y los registros cuidadosamente mantenidos de 3 años de intensa investigación fueron consignados a las profundidades del mar Caribe. Pasamos 3 días asegurándonos de que todo rastro del trabajo del capitán fuera eliminado, revelaba la confesión. Incluso aquellos de nosotros que nos habíamos beneficiado de sus procedimientos, reconocimos que el conocimiento era demasiado peligroso para conservarse. Nos dimos cuenta de que algunos descubrimientos son demasiado terribles para que la humanidad los posea. El propio laboratorio flotante fue hundido en aguas profundas frente a la costa cubana, llevándose consigo la evidencia física restante de los experimentos de Thorn. Los sobrevivientes se dispersaron, muchos enloquecidos por lo que habían presenciado, otros dedicados a garantizar que los descubrimientos de Thorn murieran con ellos. Algunos, como el propio Pitón, buscaron refugio en instituciones religiosas, donde esperaban encontrar perdón por su participación en los horrores. La confesión concluía con la advertencia final de Pitón sobre los peligros de perseguir el conocimiento sin restricciones morales. Pensamos que estábamos avanzando la comprensión humana, empujando los límites de la ciencia médica para beneficio de toda la humanidad. Pero aprendimos demasiado tarde que algunos límites existen por buenas razones, que hay fronteras de lo que los humanos deben saber y hacer, independientemente de los posibles beneficios. Los registros del Padre Santos indican que Pitón murió pacíficamente en su sueño el 25 de diciembre de 1718. Sus últimas palabras fueron una oración pidiendo perdón por las almas de aquellos que habían sufrido al servicio de la investigación de Thorn. El monasterio lo enterró en una tumba sin nombre,
respetando su petición final de que su identidad y ubicación permanecieran en secreto. Las piezas finales de este rompecabezas de siglos se unieron gracias a un descubrimiento notable realizado en 1923 durante la renovación del monasterio de San Cristóbal en Cuba. Los trabajadores que desmontaban una pared dañada encontraron una cámara oculta que contenía documentos que el Padre Santos había sellado antes de su muerte en 1742. Entre estos papeles no solo se encontraba la confesión completa de Pitton, sino también testimonios adicionales de otros sobrevivientes que habían buscado refugio en el monasterio a lo largo de los años. Estos documentos, examinados por el Dr. Edmund Hartwell del Smithsonian Institution en 1924, revelaron que la verdad sobre los experimentos de Thorne había sido cuidadosamente preservada por una sucesión de sacerdotes católicos que se sintieron moralmente obligados a mantener registros de las atrocidades, aun cuando las mantenían en secreto de las autoridades seculares. El archivo oculto contenía testimonios de 7 sobrevivientes diferentes que habían llegado al monasterio cubano entre 1718 y 1738. Cada relato corroboraba los elementos esenciales de la confesión de Pitton, al mismo tiempo que añadía detalles sobre diferentes aspectos de las operaciones de Thorne. Un testimonio de un antiguo carpintero de barcos llamado William Hartwell describía la destrucción sistemática del laboratorio flotante con un detalle vívido. Trabajamos durante 3 días y noches para asegurarnos de que todo rastro del trabajo del capitán fuera eliminado, escribió Hartwell en 1729. Los instrumentos fueron lastrados con cadenas y arrojados a las aguas más profundas que pudimos encontrar. Los libros y documentos fueron quemados hasta que no quedó nada más que ceniza, la cual esparcimos al viento. Incluso el propio barco fue agujereado en docenas de lugares y enviado al fondo, donde nunca podría ser recuperado. Otro testimonio, de una mujer identificada solo como María S., describía sus experiencias como una de las pocas mujeres sometidas a los experimentos de Thorne. Su relato, escrito en español y fechado en 1731, proporcionaba detalles perturbadores sobre procedimientos diseñados para probar los límites de la resistencia humana y los efectos de varios compuestos químicos en la función física y mental. El análisis del Dr. Hartwell de estos documentos, publicado en una edición limitada por el Smithsonian en 1925, concluyó que los testimonios demostraban un nivel de experimentación humana sistemática que antecedía actividades similares de instituciones médicas europeas por varias décadas. Sin embargo, el doctor señaló que la naturaleza secreta de los archivos del monasterio y la falta de evidencia física hacían imposible una verificación histórica definitiva. El destino de los 42 colonos originales de Carolina fue parcialmente confirmado a través de investigaciones genealógicas realizadas por la Colonial Historical Society en la década de 1930. Los investigadores encontraron que los registros de defunción coloniales de las familias afectadas habían sido sistemáticamente falsificados, con muertes atribuidas a naufragios durante intentos de escape para individuos que en realidad habían sido capturados por las fuerzas de Thorne. Más significativamente, los registros de entierros de varias islas del Caribe contenían referencias a tumbas sin nombre de individuos que habían muerto, mostrando síntomas consistentes con procedimientos médicos experimentales. Un sepulturero en Jamaica, escribiendo en 1745, anotó el entierro de varias personas que presentaban cicatrices quirúrgicas de diseño inusual y que habían muerto hablando de experimentos médicos realizados a bordo de barcos ingleses. Estas referencias dispersas, si bien no proporcionaban pruebas definitivas, pintaban un cuadro consistente de sobrevivientes y víctimas esparcidos por todo el Caribe. Sus verdaderas experiencias permanecieron ocultas bajo la vergüenza y el miedo que rodeaban su calvario.
Los registros del monasterio también revelaron que el conocimiento obtenido de los experimentos de Thorn no había muerto del todo con él. Varios exasistentes, impulsados por la culpa pero aún en posesión de las técnicas médicas que habían aprendido, habían establecido pequeñas prácticas en lugares remotos donde ofrecían tratamientos médicos avanzados sin explicar sus orígenes. Uno de estos practicantes, un hombre conocido solo como el médico holandés, operó una pequeña clínica en la isla de Curaçao desde 1720 hasta su muerte en 1754. Los registros locales describen curas milagrosas y procedimientos quirúrgicos que parecían imposiblemente avanzados para la época, realizados por un médico que se negaba a hablar de su formación o antecedentes. Informes similares surgieron de otras islas caribeñas, lo que sugiere que fragmentos del conocimiento médico de Thorn habían sobrevivido en manos de individuos que lo usaron para ayudar en lugar de dañar. Estos practicantes, según los registros del monasterio, vivieron con el temor constante de que sus habilidades atrajeran atención y llevaran a preguntas sobre sus orígenes. La última aparición confirmada de alguien conectado con la organización de Thorn ocurrió en 1756, cuando un hombre moribundo en Port Royal, Jamaica, confesó a un sacerdote local que había estado presente durante la destrucción del hospital flotante del capitán inglés. El hombre, que dio su nombre como Thomas Pitton Jr., afirmó ser hijo del carpintero naval de Carolina que había estado entre los cautivos originales de Thorn. Su confesión, preservada en los registros parroquiales de Port Royal, describía haber crecido a bordo del barco laboratorio de Thorn y haber presenciado el experimento final que había llevado al colapso de la organización. Confirmó que 4 de los colonos originales de Carolina efectivamente habían sobrevivido a la destrucción del laboratorio, pero que todos habían jurado nunca revelar sus experiencias ni intentar regresar a sus vidas anteriores. Para 1760, las referencias dispersas a sobrevivientes y practicantes conectados con los experimentos de Thorn habían cesado por completo. El terrible conocimiento que se había obtenido a tan alto costo humano parecía haber muerto finalmente con sus últimos portadores, llevándose consigo tanto el potencial de avance médico como la memoria de los horrores que lo habían creado. Este misterio nos muestra que incluso las búsquedas más nobles pueden corromperse cuando abandonamos nuestros fundamentos morales en nombre del progreso. Los 42 colonos que desaparecieron en 1714 se convirtieron en mártires involuntarios del avance médico. Su sufrimiento permaneció oculto en la historia hasta que los documentos del monasterio finalmente revelaron su destino. El conocimiento que murió con el capitán Thorn y su organización representa tanto una terrible pérdida como un sacrificio necesario. Avances médicos que podrían haber salvado innumerables vidas, pero que tuvieron un precio demasiado alto para que la sociedad civilizada lo aceptara. La historia sirve como recordatorio de que el progreso científico siempre debe equilibrarse con la dignidad humana y que algunos límites nunca deben cruzarse, independientemente de los beneficios potenciales. Las tumbas dispersas por todo el Caribe, los registros de defunción falsificados en Carolina y los testimonios ocultos en los archivos del monasterio dan testimonio de las consecuencias de abandonar las restricciones morales en la búsqueda del conocimiento. Si estas dificultades modernas reportadas por pescadores y marineros del Caribe se deben a causas naturales, supersticiones locales o algo más inexplicable, sigue siendo un tema de debate entre científicos y residentes de estas islas. Lo que no puede debatirse es el impacto histórico de la transformación del capitán Ezekiel Thorn de sanador a monstruo, y el precio final pagado por 42 colonos inocentes, cuyo único crimen fue ser seleccionados por una mente brillante que había elegido abandonar su humanidad. ¿Qué piensas de este relato? ¿Podrían los descubrimientos médicos del capitán Thorn haber justificado alguna vez sus métodos?
¿O existen límites que nunca deben cruzarse en nombre del avance científico? ¿Cómo equilibramos el potencial de progreso con la protección de los derechos humanos y la dignidad? Deja tus comentarios abajo y comparte tus pensamientos sobre dónde debe trazarse la línea entre el conocimiento y la moralidad. Si disfrutaste de este oscuro capítulo de la historia marítima estadounidense y quieres más relatos que exploren la compleja relación entre la ambición científica y la ética humana, suscríbete, activa la campana de notificaciones y compártelo con alguien que aprecie las difíciles preguntas planteadas por el pasado oculto de nuestra nación. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos otra verdad olvidada desde las sombras de la historia estadounidense.